Hola, muy buenas tardes, noches, compañeras. Espero se encuentren bien. Soy yo, su profesor Daniel Bojorge, del curso El Preescolar y sus dificultades en el aprendizaje. La intención de esta clase es poder abordar el tema de los distintas líneas de pensamiento con respecto al aprendizaje, distintas concepciones que hay con respecto a cómo se da el aprendizaje y cómo pues, interviene en el proceso educativo particularmente. Yo sé que a nivel del cronograma que les entregué, el tema que sale para la primera clase son los distintos modelos de desarrollo humano. Sin embargo, por una cuestión de orden con respecto a las temáticas a trabajar, vamos a estar abordando, por lo menos por hoy, este tema primero, y luego vamos a estar abordando el de distintos modelos de desarrollo humano. Entonces, ese cambio lo voy a hacer yo a nivel del cronograma, apenas termine este video, y pues, ¿qué les parece si vamos de una vez hacia el tema a tratar? Entonces les voy a compartir la presentación. Dice que es aprender factores que intervienen en el proceso de enseñanza. Entonces, ahí viene mi nombre y contarles que la intención de esta presentación es que podamos abordar distintos modelos de concepción del aprendizaje. Es importante mencionarlo porque ustedes llevan un curso sobre psicología de la educación, donde se abordan algunos de estos temas, pero tal vez no de la manera en como lo voy a trabajar yo en este momento. Entonces, es importante que prestemos atención. Aquí me disculpo por esta telita que tengo acá al lado, pero es parte de los videos que preparo para mis estudiantes, entonces, pues sale en la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que aparece acá es una frase de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasileño que fue parte de los pensadores de la pedagogía crítica. Se le conoce, de hecho, como el padre de la pedagogía crítica. Y pues, bueno, es importante que lo conozcamos porque, bueno, hay dos motivos. Uno de ellos, porque a nivel de la malla curricular de educación preescolar de la Universidad Hispanoamericana, no tenemos, de hecho, ningún curso donde se aborde la temática de la pedagogía crítica, que es la línea de este autor. Esto porque por lo general se sigue mucho la línea de pensamiento europea con respecto a las concepciones del aprendizaje. Es decir, en el curso de psicología de la educación, ustedes aprenden sobre constructivismo, socioconstructivismo, aprendizaje significativo, etc. Nosotros vamos a abordar, de hecho, algunos de esos, pero lo vamos a hacer desde otras perspectivas. Entonces, es bueno que comprendamos y aprendamos un poquito más de pedagogías latinoamericanas, y una de ellas es la pedagogía crítica de Paulo Freire. Entonces, voy a leerles esa frase que aparece allí y luego les cuento un poquito. Muy bien. Dice así, del aprendizaje, una sospecha. Una vez más, los hombres desafiados por la dramaticidad de la hora actual se proponen a sí mismos como un problema. Descubren que pocos saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema, indagan, responden, y sus respuestas las conducen a nuevas preguntas. Este es el párrafo con que inicia La pedagogía del oprimido, uno de los libros de 1970 de Paulo Freire. Es interesante porque, bueno, a nivel de la Universidad Nacional, que es donde yo me formé, este es un libro que nos hacen leer en el primer año de universidad. Y es interesante porque uno empieza a leer y no entiende nada. Y de hecho, cuesta un poco como agarrar el sentido del texto, y así es todo el libro, pero particularmente arrancando así es un poquito complicado. Entonces me permito explicarles como en un lenguaje un poco más sencillo lo que quiere decir estas partes. Entonces vamos a ir como parte por parte. Dice así: una vez más los hombres, ahí donde dice hombres se entiende las personas, los seres humanos, la humanidad, las personas, desafiadas por la dramaticidad de la hora actual. Ahí cuando se refiere a dramaticidad de la hora actual, quiere decir a los momentos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Cada época distinta de la humanidad ha tenido sus retos, ha tenido sus dificultades, ha tenido sus preguntas. Entonces, ahí lo que está diciendo es que desafiados por la dramaticidad de la hora actual, es decir, enfrentando los problemas que hay que enfrentar en nuestra época actual, los seres humanos, ellos, los hombres, se proponen a sí mismos como problema. Y aquí problema no está relacionado a algo malo o algo que va a traer dificultades necesariamente.
Cuando hablamos de problema o de problematización, estamos hablando de esa forma de entender la vida como algo que hay que pensar, como algo que hay que analizar. Los problemas no siempre se pueden resolver, y problematizar lo que quiere decir es buscar toda la parte compleja que hay detrás de algo. Voy a ponerles un ejemplo tal vez un poco banal, pero si ustedes ven un televisor, pueden llegar a encenderlo y quedarse viendo, qué sé yo, algún programa y simplemente dejarlo así. Pero ustedes podrían problematizar el televisor y decir, bueno, ¿el televisor de qué está compuesto? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo funciona la electricidad que llega al televisor? ¿Cómo es que llega la electricidad a transformarse en energía? Y esa energía en luminosidad, y esa luminosidad en colores, en formas, etcétera. Podrían preguntarse cómo funcionan sus ojos y sus oídos para poder captar esta información. Podrían preguntarse cómo psicológicamente altera la psique este tipo de información televisiva. O podrían preguntarse más bien cómo es que influyen los estereotipos en la televisión nacional. Todas estas preguntas son formas de problematizar un mismo fenómeno, en este caso, el ver televisión. Entonces, ese es el sentido del problema ahí. Entonces dice que los seres humanos, por el momento en el que estamos viviendo, nos proponemos a nosotros mismos como un problema. Vean qué interesante, dice, descubren qué poco saben de sí. Es decir, nosotros como seres humanos nos damos cuenta cuando nos preguntamos sobre nosotros mismos que sabemos muy poco, de nosotros mismos, de nuestro puesto en el cosmos. Es decir, de cómo es que funcionamos a nivel del universo, por qué estamos aquí, cómo nos movemos, qué función tenemos en el universo. Sabemos muy poco de nosotros mismos y de nuestra función en el universo. Y se preocupan por saber más. Es decir, nosotros como seres humanos no solo nos preguntamos qué rayos hacemos aquí, para qué sirve nuestra vida, cuál es el propósito de las cosas, sino también nos preocupamos, queremos saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, es decir, de ahí en adelante, por lo poco que sabemos de nosotros mismos, radica, es decir, empieza una de las razones de esa búsqueda de saber más. Vean qué bonito dice, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, es decir, dándonos cuenta que sabemos muy poquito acerca de nosotros mismos y de nuestro puesto en el universo, hacemos de nosotros mismos un problema. En la filosofía muchas veces se plantean los problemas, grandes problemas filosóficos, como qué significa el ser, qué es la nada, quién es Dios, qué es el amor, qué es la muerte, quién es el otro. Ese tipo de preguntas se hacen desde la filosofía. Pero vean que también llega un punto donde nos preguntamos sobre nosotros mismos, donde problematizamos al ser humano. Entonces hacemos de nosotros mismos un problema. Y vean que dice, indagan y responden, indagan. Es decir, buscamos alguna solución, la buscamos, averiguamos tanto en el mundo externo como nosotros mismos algo. Y vean qué lindo, al final dice, responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. Y allí es donde yo encuentro el origen del aprendizaje. ¿Por qué aprendemos cosas del mundo? ¿Por qué aprendemos cosas? Bueno, creo que lo aprendemos en estudios sociales, matemáticas, español, en la calle, aprendemos a cocinar, a andar en bicicleta, aprendemos sobre cómo vivir en sociedad, aprendemos, qué sé yo, cualquier cosa de las tantas que se pueden aprender, lo hacemos porque queremos saber más de nosotros mismos y de nuestra función en el universo. Entonces vean que al fin y al cabo, el aprendizaje surge como una necesidad humana, surge como una forma de enfrentarnos no solo al mundo externo, pero también a nosotros mismos y tratar de comprender un poquito más qué y quiénes somos. Hay algunos conceptos que vamos a discutir en la estrategia de hoy que tienen que ver con educación, qué es sistema educativo, qué es enseñanza, aprendizaje, pedagogía y didáctica. Esta actividad la vamos a dejar para el final y la vamos a responder con Google Classroom. Entonces, al final de esta presentación, cuando terminen de hablar, voy a explicarles qué significan cada uno de esos elementos, o bueno, mejor dicho, les voy a explicar en qué consiste la tarea de hoy y cómo tiene que ver con esos conceptos que están por allí. Entonces, vamos a hablar acerca de distintas teorías del aprendizaje. Ahí tengo una cita de Ausubel, el padre del aprendizaje significativo, y Novak, que es muy interesante porque Novak fue la persona que inventó los mapas conceptuales. Es decir, la idea de los mapas conceptuales fue gracias a Novak. Y vamos a ver qué es lo que dice esa cita. Dice, las teorías del aprendizaje son más interdependientes que mutuamente exclusivas. Y eso es muy importante que lo analicemos porque muchas veces vamos a ver que las teorías del aprendizaje en un principio nos van a parecer, esta dice una cosa y esto dice todo lo contrario. Sin embargo, ahí Ausubel, Novak y Hansen nos dicen que no, que en realidad
las teorías son interdependientes, es decir, que siempre una va a depender de la otra para saber qué significa aprender. Entonces vamos a ir directamente a eso. Existen distintas teorías del aprendizaje, dice, teniendo en consideración la existencia de diversas teorías que han permitido estudiar, comprender e implementar las acciones con el objeto de favorecer los aprendizajes. ¿Cuáles son esas? Vamos a conocer algunas. Vamos a conocer el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, por nombrar las de mayor impacto. Ojo, no quiere decir que solo existen esas teorías pedagógicas, pero son como las más reconocidas y las que ustedes han estudiado en los distintos modelos pedagógicos. Entonces vamos a hablar sobre estas tres grandes formas de comprender el aprendizaje. Tenemos el conductismo. Dice que el conductismo es el aprendizaje el aprendizaje desde esta perspectiva es definido como algo que se puede ser observado y documentado. Es decir, hay aprendizaje cuando hay un cambio conductual. Y aquí vamos a hablar un poquito de esto. Aprovechando que, bueno, estoy en casa, les puedo enseñar algunos libritos. Por ejemplo, este que está acá es un libro de Psicología de la Educación. Voy a sacarlo, espero que no se caiga nada. Psicología de la Educación de Skinner, el padre del conductismo en la parte educativa. Entonces, vamos a ver que el conductismo nace, de hecho, como una teoría psicológica, primero aplicado a los perros. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es la línea de pensamiento que entiende que el ser humano es con su conducta, es decir, que el ser humano se comporta de distintas maneras. Ahora, esta conducta, básicamente, las conductas se dan por dos motivos. Uno, la parte externa, el ambiente en el que nos rodeamos, y dos, las intenciones que tenemos como personas. El conductismo lo que dice es que un aprendizaje, es decir, cuando aprendemos algo, es cuando cambiamos una conducta. Entonces, por decir algo, digamos que yo todos los días, me levanto y me gusta cruzar la calle. ¡Oh! Se cayó. Bueno, eso es para los videos. Bueno, así ya no se ve. Entonces les estaba contando que parte del proceso de aprendizaje, desde la línea conductista, es comprender que existen distintas conductas. Estas conductas se dan, de nuevo, tanto por estímulos del ambiente, del lugar donde todo lo que nos rodea, como también por aspectos personales, los mismos deseos, etc. Entonces les estaba contando el ejemplo de que yo me levanto todos los días, por ejemplo, y cruzo la calle. Tal vez no soy de las personas que ve a ambos lados al cruzar la calle y eso me puede generar un problema. Entonces, desde el conductismo, un aprendizaje sería que yo, por ejemplo, ya en lugar de cruzar la calle sin ver, aprenda a ver a ambos lados antes de hacerlo. Entonces, vea que están relacionados a estos dos términos. Puede ser observado porque otra persona externa puede verme cruzar la calle y hacer este gesto, y documentado. Alguien puede llegar y decir, Daniel, ahora sí, todos los días, vean, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7:10, cruza la calle viendo hacia ambos lados. Entonces, cumple con esos dos criterios de ser observado y documentado. Y hay un cambio conductual. Dice que en tanto la conducta observable, en tanto conducta observable identificable. Este suele ser un cambio relativamente permanente en el comportamiento, el cual refleja adquisición de conocimientos o habilidades y como tal, objetivos potencialmente medibles. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que las conductas, como son observables, como podemos ver a la gente comportarse de una u otra manera, y estas son no solo observables, sino que se pueden documentar, también son medibles. Yo puedo llegar y decir cuántas veces alguien tiene una conducta determinada. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, existe la conducta, una persona, qué sé yo, Juanito en mi clase, habla mucho. Entonces yo puedo medir, decir, Juan habla, interrumpe 5 veces la lección. Entonces yo puedo llegar, medirlo y por lo tanto puedo poner objetivos y decir, bueno, yo quiero lograr que Juanito deje de interrumpir 5 veces al día, sino que sea 3, y luego 2, y luego 1. Entonces son potencialmente medibles. Y ahí hablamos de 3 de los grandes exponentes de estos tipos de aprendizajes, como lo son Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. Me gustaría conversar un poquito sobre ellos. Creo que, bueno, aquí hablo un poco más sobre conductismo. Voy a hablarles un poquito, aunque esto es uno de los temas que se abordan para la próxima clase, y es lo siguiente. Bueno, existen distintas formas de conductismo. Pavlov fue el primero en hablar sobre conducta, y Pavlov es muy interesante porque él realiza todos sus estudios o su experimento más famoso es a través de un perro. De hecho, se conoce como el perro de Pavlov. ¿Y en qué consistía este ejercicio? Bueno, Pavlov lo que hizo fue tener un perrito, y al perrito todos los días, antes de darle de comer,
le tocaba una campanita como, ahora yo tengo una campanita como esta, ¿lo ven? Entonces, imagínense, hoy es lunes y cuando le voy a dar de comer al perrito, le suena la campanita antes y después lo de la comida. Así llega el día martes, hago lo mismo, el día miércoles, etc. Después de un tiempo, Pavlov se da cuenta de algo, que llega el momento donde él toca la campanita y el perro, aunque no lo piense así o aunque no le esté dando la comida, empieza a salivar, es decir, empieza a llenar de saliva su boca. ¿Qué quiere decir eso? Que el perro tiene una conducta aprendida. Aprendió que siempre que suena la campanita, va a comer. Por lo tanto, ya su cuerpo se prepara para eso, para comer. A partir de ese modelo, entonces, vean qué fuerte, se empieza a aplicar ese modelo a las personas. De ahí Watson, de hecho, también es parte de ellos. Pero el más interesante, y el que me interesa hablar con ustedes un poquito, tiene que ver con Skinner, este de aquí del fondo, el mismo del libro que les mostré, porque Skinner toma esa conducta y empieza a aplicarla a la educación y dice que entonces las conductas se pueden también trabajar desde la parte del aula. Algo muy interesante es que, de hecho, nuestro amigo Skinner empieza a trabajar ya no solo con perros, sino que cambia de animal y cambia una rata. De ahí un poco la ratita que tenemos ahí, que dice pulse la palanca por comida. ¿Por qué? Porque Skinner generó un experimento donde él puso una especie de laberinto donde vivían unos ratones, les puso una palanca. Y cada vez que los ratones tocaban la palanca, salía un pedazo de queso. El experimento de la caja de Skinner lo que demostró es que es posible entrenar a un ser vivo, en este caso una rata y por lo tanto también a los seres humanos, para que a través de los estímulos, en este caso, por ejemplo, el estímulo de comerse el queso, ¿verdad? Si tocaba la palanca se comía el queso. Entonces quiere decir que a través de un premio se puede aprender una conducta. Ya que el queso es algo que a los ratones les gustaba, ellos pueden aprender a tocar la palanca. Y vean que ese es el pensamiento que tenemos en el sistema educativo contemporáneo. Vean lo que dice ahí. Para los teóricos conductistas, la conducta a la que se siguen consecuencias placenteras tiende a fortalecerse y repetirse, y por lo tanto se aprende. En cambio, la conducta acompañada de consecuencias desagradables tienden a no repetirse y por ende no se aprende. Eso dice Henson y Heller. Estas teorías conductistas del aprendizaje se concentran en acontecimientos externos y el ambiente para explicar la conducta de la población estudiantil. Entonces, básicamente lo mismo que les estaba diciendo, ¿verdad? Básicamente factores externos y en el ambiente pueden modificar una conducta. Por eso es que este sistema, de hecho, a pesar de que es muy criticado, que es el sistema que la mayoría de pedagogos van a decir, no, eso no sé qué utilizarlo porque hablan sobre el castigo, etcétera, es el sistema con el que trabajamos a nivel del sistema educativo. Vean qué interesante. Ustedes tienen una nota. Quiere decir que ustedes tienen conductas medibles y esas conductas medibles, de hecho, las mido yo como evaluador, por ejemplo. Y vean qué interesante que ustedes resuelven exámenes. Los exámenes son formas también de conducta. ¿Por qué? Porque ustedes van a resolver una serie de preguntas y si ustedes digamos, tienen una buena conducta, es decir, saben lo que se les está preguntando, van a tener una buena nota, es decir, tienen un premio, que es una consecuencia placentera. En cambio, si ustedes, por ejemplo, se equivocan en el examen, tienen un castigo, tienen una mala nota y eso puede repercutir inclusive en perder el curso. Entonces vean que a pesar de que criticamos muchísimo el sistema conductista, es el sistema en el que nos encontramos y todo funciona así. De hecho, si ustedes trabajan, por ejemplo, con alguna empresa transnacional, que es un call center o algo por el estilo, ustedes van a tener bonificaciones. ¿Qué es una bonificación? Es un premio por la conducta que tienen, que ustedes les van a pagar más dinero por hacer mejor su trabajo. Vean, así funciona todo el sistema de vida. Y eso no quiere decir que necesariamente sea bueno para el aprendizaje, lo que sea. Quiere decir simplemente que es la forma en cómo comprendemos que el ser humano aprende. Es una de las tantas teorías. Estas teorías tienen su limitación clara. Por ejemplo, imagínense, aprendimos que esto funciona con los animales. La pregunta, ¿realmente funciona con los seres humanos también? ¿Los seres humanos son solo conducta? Además, ¿qué sucede con la criticidad de las personas? ¿Necesariamente cuando se castiga una persona va a dejar de hacer algo? Son preguntas que nos podemos hacer con respecto y críticas al conductismo. Por otra parte, ya vimos entonces un tipo de aprendizaje centrado en la conducta. Ahora vamos a ver un tipo de aprendizaje concentrado en las actividades cerebrales y a eso lo vamos a llamar cognoscitivismo.
dice que en términos de Hansen y Heller, el proceso de aprendizaje es como un sistema de funciones cerebrales donde el primer contacto de los estudiantes con la información y el conocimiento se da a través de los receptores, que luego transmiten los datos sobre estímulos en el ambiente del sistema de procesamiento de la información. Las estructuras en las que tiene lugar el procesamiento de la información son varias cajas negras que representan las fases del proceso que intervienen en el estímulo de entrada, en los registros sensoriales y la salida traducida en ejecuciones. Si leemos eso, muchas veces no vamos a entender de qué está hablando o qué es lo que significa, pero yo con mucho gusto se los voy a explicar. Muy bien, entonces dice que el proceso de aprendizaje es como un sistema de funciones cerebrales. Y ojo cómo funciona, donde el primer contacto de los estudiantes con la información y el conocimiento se da a través de los receptores. Se los voy a explicar igual con el libro. Voy a abrir aquí para que me puedan ver. Ahí ya me deberían de estar viendo. Entonces, vean qué bonito. El cognitivismo piensa que todo lo que aprendemos se da a través del cerebro y el proceso de recepción de estímulos. Entonces, por ejemplo, esto que tengo acá es un libro. Este libro tiene letras. Entonces, vean qué interesante. Estas letras se encuentran en el ambiente externo, es decir, no están dentro de mí. Yo me acerco a estas letras. Estas letras, a su vez, si lo vemos físicamente hablando, es en realidad energía lumínica. ¿Por qué? Porque la luz del sol llega, o la luz del foco, lo que sea, llega a las letras y las letras son visibles para mí. Esa energía lumínica que viene del bombillo, se refleja en la hoja y llega hasta mis ojos, es recibida a través de los ojos. Y los ojos son receptores sensoriales, son los sentidos. De hecho, tenemos 5 receptores sensoriales básicos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Entonces, según esta teoría, nosotros aprendemos a través de los sentidos. La información, por ejemplo, que está aquí, yo la empiezo a leer, entra por mis sensores y a su vez llega hasta la parte del cerebro, que es donde sale el procesamiento de información. Allí en el cerebro dice que existen distintas estructuras, cosas, que almacenan la información como en cajas negras. Entonces, imagínense esto. Yo llego y leo, qué sé yo, aquí dice, la motivación y la maduración deberían ir sincronizadas exactamente como las ruedas traseras de un automóvil. Entonces, esa información que estaba a nivel de externo, llegó a mi cerebro, gracias a los receptores, al sentido de la vista, llegó hasta mi cerebro y yo la almaceno como en una caja, la guardo como en una caja. Y esa información queda allí guardada. Entonces, en el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que hace uno? Abre esas cajas y dice lo que aprendió. Entonces, básicamente, en el cognitivismo, el proceso de aprendizaje es: la información está afuera, llega por los receptores hasta mi cerebro, yo almaceno la información en la memoria y hago un output. Saco la información a través de ¿qué? De una ejecución que puede ser verbal, en mi caso, como les estoy diciendo, les puedo recitar, sí, esto significa, ya tengo la información guardada, que la sincronización entre maduración y lo otro significa tal cosa. Entonces lo saco de mi boca o lo escribo o hago algún trabajo con respecto a eso. Vean que eso es una forma también muy interesante de ver el aprendizaje. Lo que entiende es que básicamente el proceso es de codificación. Vamos a leer eso que dice ahí. El acto de comprensión y codificación en la memoria es un proceso asimilativo de construcción de una representación conceptual interna de la entrada. A su vez, la recuperación se concibe como un proceso activo y asimilativo de reconstrucción y no una copia pasiva de lo que está almacenando en la memoria. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Lo mismo. Entonces, yo llego, tengo la información acá, la decodifico, ¿verdad? La entiendo, la guardo y la vuelvo un código personal. Y ese código personal dice que es asimilativo de construcción y crea un concepto. Entonces, esto que acabo de leer llega a mi cerebro y yo, como les dije, lo guardo y a su vez se crea un concepto con respecto al tema que estoy leyendo. Y dice que después este proceso es activo porque yo lo reconstruyo, es decir, yo lo vuelvo a traer y puedo cambiar esos conceptos que voy creando. Así que no es una copia pasiva de almacenamiento de la memoria, sino que constantemente, conforme me voy rodeando con otros libros que tal vez me hablan de lo mismo o de otra información, yo voy reconstruyéndola. Y es un proceso que siempre es de entrada y salida de información, básicamente. Ahí los principales exponentes que vamos a ver en la próxima clase son Piaget, Ausubel, que Ausubel es el aprendizaje significativo, Gagné y Brunner, que nos habla acerca del aprendizaje desde una vista ecológico, que vamos a hablar un poquito más. Entonces, ya vimos que uno de los sistemas de aprendizaje nos hace entender el aprendizaje como la conducta, como la forma que es observable, cosas que nosotros hacemos y que otra persona puede ver. El cognitivismo dice que no se da así, sino que es información que está en el ambiente, que entra a nuestro cerebro. Perdón, por un poquito de agua, chicas.
información que está en nuestro cerebro, que nosotros procesamos y sacamos de nuevo, de alguna manera. Y está, bueno, había otra sobre el cognitivismo, se las voy a leer. Dice, autores como Meyer, 2002, plantean ideas como que el aprendizaje es personal e individual, que cada uno construye sus propios significados a ritmos diferentes y por medios distintos a lo largo de etapas similares del aprendizaje específico. Algo activo e interactivo, por su parte, Ausubel y otros señalan que el aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se vincula de manera sustantiva. Tal vez eso lo voy a explicar como por partes para que sea más sencillo. Hay gente que cree en esta segunda línea que les mencioné, sobre que es, ¿verdad?, un proceso de aprendizaje que se da de manera individual, que cada persona le llega la información y construye sus propios significados a ritmos diferentes, de formas diferentes, y que cada persona aprende de manera distinta y de manera específica. Ahora, existen otras posturas dentro de este mismo segundo bloque, como la de Ausubel, que señalan que el aprendizaje se da cuando usted agarra entonces información de este libro y este libro lo relaciono con otros conceptos que voy aprendiendo, qué sé yo, que había aprendido de pequeño, que había aprendido, etc. Y de hecho, para explicarles aprendizaje significativo así muy corto, desde Ausubel lo que plantea, y yo siempre lo planteo como una silla, es lo siguiente. Por ejemplo, uno de niño va construyendo aprendizajes. Tiene un aprendizaje muy sencillo. Por ejemplo, yo de pequeño veo que la gente se sienta en las sillas. Entonces digo, eso es una silla, ¿verdad? Como bebé. Luego, cuando voy creciendo, me van enseñando, esto se llama silla. Y me enseñan para qué funciona la silla. Entonces yo aprendo socialmente. Yo aprendo a partir de que otra persona me enseña qué significa y cómo se utiliza algo. Luego de eso, yo hago un proceso diferenciado donde yo sé que, bueno, esto me sirve para sentarse, entonces es una silla. Esa otra silla que es de otro color, que tiene otra forma, otro tamaño, me sirve para sentarme. Entonces, eso también es una silla. Y hago una correlación de conceptos. Y así vamos generalizando entonces todos los conceptos y vamos creando una serie de contenidos que manejamos. Como dice ahí, en otras palabras, que decida de manera consciente realizar una relación significativa entre los conocimientos y los previos y los que ya posee. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo conocimientos previos, que alguien me dice algo nuevo y yo lo asimilo. Por eso es que es muy interesante, porque muchas veces en pedagogía se dice, es que ocupa tener más colores para que sea más significativo. No sé si han escuchado eso. En realidad no. Desde la teoría del aprendizaje significativo es básicamente que usted tiene que tener conceptos previos, como ya les dije, la silla que aprendí desde pequeño, y que alguien llegue con nuevos conceptos y yo los relaciono y digo, mira, eso es como la silla que había aprendido antes. Entonces, tengo un nuevo concepto gracias a que asocié el concepto viejo con el concepto nuevo. No tiene nada que ver con pintar cosas bonitas o etcétera. Eso no quiere decir que no hay que hacerlo. Quiere decir que al menos no tiene que ver con aprendizaje significativo. Ahora sí, ya como les estaba mencionando, vimos un primer modelo que nos habla del aprendizaje desde un aspecto plenamente conductual. Es decir, son acciones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que la demás gente puede ver y que es medible, etc. Ya vimos un segundo modelo que nos habla que no, que son procesos a nivel del cerebro y que estos procesos son individuales y se dan gracias a la recepción de información por los sentidos y a la posterior reproducción de esos contenidos, el output, o sacar de adentro, esos conceptos que se van creando. Y vimos que dentro de ese mismo concepto hay un agente, en particular Ausubel, del aprendizaje significativo, que nos dice que para que ese proceso se dé, tienen que existir conceptos previos que uno relaciona, etc. Espero que esté claro. El tercer modelo pedagógico, modelo de aprendizaje, es el constructivismo. Dice que esta concepción pone el énfasis en los procesos tanto individuales como endógenos, es decir, tanto lo que se desarrolla a nivel intelectual y de las estructuras cerebrales, como lo que está fuera de uno, la parte endógena, de construcción del conocimiento, y presenta la actividad autoestructurante. En estas interacciones, ellas se despliegan una actividad mental constructiva encubierta, dirigida a dotar de significado los contenidos académicos. ¿Qué quiere decir eso? El constructivismo lo que cree es que nosotros no aprendemos por conceptos, sino que nosotros tenemos como una visión general sobre distintos ámbitos de la vida y que esas visiones se van nutriendo de otras cosas, tanto de experiencias personales, como de experiencias de otras personas, como gente que nos dice esto significa A, B, C, etcétera, como en general del acto de vivir. Entonces, todo eso se junta y uno va construyendo, como si fuera un edificio, distintas partes. Se aprende cuando se elabora una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido desde las experiencias, intereses y conocimientos previos del sujeto. Entonces, vean qué interesante. De hecho, aquí el máximo exponente que vamos a ver es Vygotsky.
y nos habla de que la construcción de aprendizaje se da de manera social. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y segundo y tercer modelo? En el primer modelo es una conducta. Es algo que expresamos y que es medible, que es observable y que no tiene nada que ver ni con procesos mentales ni con cuestiones sociales. Simplemente la forma en cómo interactuamos ante el ambiente en el que vivimos. El segundo, el modelo cognitivista, piensa que todo se da a través del cerebro y que aprendemos a través de los sentidos y que ese es el ser humano, simplemente una respuesta a los procesos que hacemos de andamiaje personal, de conceptos, de cómo relacionamos conceptos unas con otras y sacamos esa información del cuerpo. El constructivismo cree que entonces, más bien, siempre tenemos representaciones mentales sobre las cosas y que en ese proceso tomamos desde las experiencias personales, desde los intereses y los conocimientos previos y vamos construyendo como si fuera un edificio, pero que las cosas no están separadas en nuestras mentes, que no decimos, ok, la gravedad es un concepto de física, entonces lo voy a almacenar en la parte de física. No, simplemente ese concepto se encuentra construido junto con toda nuestra forma de ver la realidad. Vean que dice ahí, coincidiendo con el planteamiento de Pozo y Pozo-Pérez, se entiende que el aprendizaje desempeña la función de engranaje de los procesos cognitivos al facilitar una amplificación de la capacidad funcional de la memoria a corto plazo, pues todos los procesos cognitivos constituyen un sistema de interacción en que la función dinámica y adaptativa del aprendizaje hace posible la modificación funcional del resto de los procesos. En español, ¿qué significa? Significa que sí, tenemos esos procesos de construcción mental, de memoria, de almacenar cosas, pero ahí no es todo, sino que además de la memoria y de los procesos intelectuales, ¿verdad? Cerebrales que se dan, también hay que hacer un engranaje, hay que unirlo. Un engrane es algo que une, ¿verdad? No sé si han tenido la posibilidad de ver engranes. Tenemos algo que está funcionando de este lado, girando para este lado, y esto que gira hacia acá. Entonces, para que ambos giren juntos, se coloca un engrane, se coloca una parte en el centro, que cuando va moviendo esto, va moviendo el del otro lado. De hecho, así funcionan los relojes, así funcionan la mayoría de dispositivos mecánicos. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje se da por engranajes, por ámbitos que yo relaciono. Sí, la gravedad tiene que ver con ciencias, pero también tiene que ver con mi vida diaria. Para poder jugar, qué sé yo, saltar la cuerda, implica la gravedad. Eso es un engranaje cognitivo. Y se da gracias a estos procesos. Dice que a juicio de ellos, de los constructivistas, la información es aprendida la información es aprendida al pie de la letra sin comprenderla realmente y tiende fácilmente a olvidarlo, recuperarse respecto a lo que se comprende. Entonces hace una diferenciación entre la información y el aprendizaje. Información es simplemente que yo llegue y recite, Juan, qué sé yo, en 1492 Cristóbal Colón llegó a América, por ejemplo, que eso es información, pero que el aprendizaje tiene que ver con no solo saber esos datos, sino también cómo los utilizo en la vida real, cómo los relaciono con otros ámbitos. Ok, sí, en 1492, qué interesante, ese fue el año donde estaba la decadencia, por ejemplo, de Europa, cuando empieza a decaer, donde empieza la revolución industrial años después. ¿A qué se debe? ¿Cómo puedo relacionar esos ambientes? Bueno, eso es constructivismo. Y acá les puse un pequeño cuadro que espero que puedan estar viendo, donde se encuentra básicamente conceptos relevantes dentro de cada uno de esos ambientes, de cada uno de esos líderes de aprendizaje, el enfoque, que es decir, cómo es que se dan los aprendizajes, la didáctica, es decir, la forma en cómo nos desarrollamos como docentes, en qué hace énfasis, en qué época se da, y por último, los autores que representan cada uno de estos movimientos y formas de entender el mundo. Ahí está la biografía. Entonces, esta es una clase introductoria básicamente donde el punto es recordar estos elementos básicos sobre el aprendizaje. Y justamente de eso trata la actividad que vamos a hacer hoy. Me regreso a la parte a la diapositiva sobre la actividad. Muy bien. Acá, vean que dice conceptos a discutir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Para la asignación de hoy, tienen que ver este video y además tienen que contestar con sus propias palabras. Y ojo, un detalle muy importante, chicas, por favor, sin investigar en internet, sin buscar en algún libro, simplemente con lo que saben al momento de ver este video. Contestar qué entienden por educación, sistema educativo, enseñanza, aprendizaje, pedagogía y didáctica. Chicas, esto lo vuelvo a repetir. Por favor, no investiguen y voy a explicarles por qué. Porque la intención es que ustedes puedan colocar en el Google, en el Classroom, en Google Classroom, ¿qué entienden por estos conceptos en este momento? ¿Por qué no quiero que investiguen? Porque a mí no me interesa que tengan la respuesta correcta y que sepan didáctica es tal y tal cosa.
enseñanza significa tal y tal cosa. Simplemente después de ver esta presentación y con los conceptos que ustedes sepan a este momento, que puedan definir cada una de esas. No me interesa que citen, no me interesa por favor que busquen, por favor no lo hagan, simplemente digan en sus propias palabras qué entienden por esos elementos. Si no saben qué significa alguno o no tienen la más mínima idea, ponen no sé y no hay ningún problema. ¿Escucharon? Yo no voy a evaluar que las respuestas estén correctas en el sentido de que estén apegadas a lo que significa un concepto. A mí lo que me interesa ver es que ustedes coloquen lo que verdaderamente saben y no saben. ¿Esto por qué? Porque estos elementos los vamos a retomar en la próxima clase. Entonces necesito como estar claros. Entonces, repito la idea. Para la asignación de hoy, ustedes después de ver este video tienen que definir esos conceptos. Entonces, pueden hacerlo en un archivo Word, pueden hacerlo directamente en la parte de Google Classroom para entregar la tarea o lo que sea. ¿Qué tienen que hacer? Repito la idea. Es definir en sus propias palabras, sin buscar, sin investigar, por favor, e insisto en esto, no necesito y no me interesa que tengan la respuesta correcta, me interesa que me digan qué es lo que saben en este momento, qué significan esos conceptos que tienen allí. Por favor, no los busquen, no quiero ver citas, no quiero ver investigación, quiero nada más que ustedes me digan lo que saben. Por eso es que les puse el pensador de Rodin. Tómense un tiempito, unos 5 o 10 minutos, vean así los conceptos y piensen qué significa cada una de las cosas que estoy viendo. Eso es todo. Entonces, esta es la clase por hoy, chicas. Espero que hayan podido entender y yo haberme podido expresar de la manera más adecuada posible. Esto es bien básico, son elementos que ustedes deberían saber del curso de Psicología de la Educación. Y si no, bueno, es un acercamiento a estos conceptos. Por favor, de nuevo, trabajen hoy en el Google Classroom. Tienen hasta las 9 de la noche para entregar este documento. Y nada, un placer estar con ustedes esta tarde-noche. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Que la pasen muy bien.